Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por su puntualidad para conectarse a este webinar con Psicoe Plus. Vamos a esperar unos minutitos para que conecten más personas. Vamos a esperar. Listo, muchísimas gracias a todos por su puntualidad y comenzamos el webinar. El día de hoy tenemos una ponente increíble, la licenciada Claudia Carrero. Es licenciada en psicología por la UNAM con un diplomado en gestión de talento humano y competencias laborales. Cuenta con 6 certificaciones en consultoría, diseño e interpretación de cursos, evaluación de competencias y metodología Six Sigma. Tiene más de 25 años de experiencia en recursos humanos, especialmente en reclutamiento, selección, evaluaciones psicométricas y capacitación, tanto en empresas privadas como en instituciones educativas. Su trayectoria se enfoca en identificar, evaluar y desarrollar talento, además de certificar competencias laborales como evaluadora CEP Conocer. El día de hoy tenemos el tema de cómo interpretar el test MOS e IPB en un proceso de selección. Damos inicio a este webinar y buenos días a todos. Gracias, licenciada. Gracias por la invitación. Bienvenidos todos. Pues bueno, el día de hoy nos toca pues ver el tema de cómo interpretar el test MOS e IPB en un proceso de selección. Como ya comentaron, pues bueno, soy egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM. Tengo ya varios años de experiencia en el área de recursos humanos, especialmente reclutamiento y selección, capacitación y pruebas psicométricas, que es el tema que nos atañe el día de hoy. Y pues bueno, me incorporé al tema de las certificaciones porque creo que es muy importante que los colaboradores en una empresa pues tengan esas habilidades y que realmente comprobemos que saben hacer su trabajo de manera correcta. En el ámbito bueno, actualmente me encuentro como docente en bachillerato, entonces, pues bueno, estoy impartiendo la materia de orientación educativa y bueno, me encanta mucho esta materia ya que pues desde estos tempranas edades de los chicos estamos desarrollando sus habilidades para cuando pues estén en el campo laboral, pues ya conozcan ciertas actividades o qué competencias demanda el día de hoy el mercado laboral. Y bueno, específicamente en el área de psicometría, trabajé en varias consultorías aplicando evaluaciones psicométricas y haciendo reclutamiento de varios puestos, desde operativos, mandos medios, mandos altos. Y tanto en Colegio Fontanar como en el Álamos, trabajé aproximadamente más de 10 años con ellos, evaluando a sus maestros, a maestros de nuevo ingreso o algunas promociones internas pues que el colegio requería, ¿no? Entonces, pues bueno, sí es amplia mi experiencia en esta área. Entonces, y bueno, he trabajado también en empresas, tanto de industria como de servicios, igual en las áreas de reclutamiento y selección, pero bueno, creo que esta parte de la psicometría, pues bueno, me encanta, ¿no? Es muy apasionante. Ok, ¿cuál es el objetivo de esta reunión el día de hoy? Pues bueno, es conocer el test MOS, que es específicamente de habilidades de supervisión, y el IPB, que es el inventario de personalidad de ventas. Vamos a conocer también su interpretación en un proceso de selección para poder identificar si el candidato evaluado cubre el perfil de puesto. Vamos a tomar en cuenta ciertos aspectos que nos arrojen las pruebas psicométricas. Sin embargo, pues una evaluación psicométrica no determina exactamente si el candidato es contratable o no, porque bueno, más adelante vamos a ver qué otros aspectos tenemos que considerar para tomar en cuenta una contratación. Bien, el tema uno, los catalogué por temas, por 5 temas. El primero va a ser qué es la psicometría y qué tipos de test hay. Creo que es importante dar como una introducción de lo que es la psicometría, qué test hay en el mercado y ya en el tema 2 vamos a entrar específicamente a ver qué es el tema MOS, el test MOS, qué evalúa y qué tipo de reactivos tenemos. El tema 3, ya vamos a ver la interpretación del MOS y algunos ejemplos de perfiles de puesto versus los resultados que obtuvo el candidato para hacer el análisis. E igual en el tema 4 nos vamos a ir con el test de IPB, que es el de ventas. Igual vamos a ver qué evalúa, qué tipo de reactivos son los que le preguntan al candidato. El tema 5, la interpretación del IPB, ejemplos de perfiles de puesto también para ver más o menos a qué perfiles de puestos se puede aplicar esta batería. Y finalmente tenemos conclusiones, preguntas y respuestas. Al final de la sesión, 10 minutitos antes, vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas por si tienen alguna, con todo gusto lo vemos ya para finalizar la reunión.
Ok, pues bueno, la psicometría es una rama de la psicología que se encarga de medir, evaluar aspectos psicológicos como la inteligencia, la personalidad y las habilidades cognitivas. Siempre es bien importante aplicar una batería completa, no nada más es aplicar un solo test. Sí, obviamente nos da una idea de lo que el candidato tiene en específico, pero siempre es recomendable aplicar una batería completa para pues checar desde sus aspectos de inteligencia emocional, cuantitativa o cualitativa, lo que son sus aspectos de aptitudes y finalmente algunos rasgos de personalidad. Entonces yo siempre sugiero que se aplique una batería completa, mínimo 3 pruebas, máximo 5, porque pues bueno, también luego el candidato es muy cansado que haga una prueba tantas horas, ¿no? Ya llega un momento en que después ya no tiene pues la misma atención y sobre todo si son pruebas cronometradas, pues también el candidato se pone ahí un poco nervioso para llevar a cabo las pruebas, ¿no? En cuanto a inteligencia, pues bueno, como les comenté, podemos medir el coeficiente intelectual o bien la inteligencia emocional en habilidades y aptitudes, pues miden los conocimientos o habilidades que tiene el candidato que debe de cubrir en el puesto, en este caso como habilidades de supervisión, alguna mejor razonamiento espacial o habilidades gerenciales, entre otras. Y de personalidad, pues bueno, sirven para identificar los rasgos de personalidad a través de evaluar comportamientos que exhiben las personas ante diferentes contextos, como trabajo bajo presión, liderazgo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que con una evaluación psicométrica integral podemos tener un buen conocimiento del candidato en estas 3 áreas de su vida, ¿no? Creo que eso es súper importante. Ok, pasamos a ver lo que es ya específicamente el tema MOS. Es un test que mide habilidades de supervisión. Este test fue creado por Rudolf y Berenice Moss en la Universidad de Stanford. Es una prueba que a mí me gusta mucho aplicar, sobre todo en puestos que requieren o que tienen personal a su cargo. Si bien es cierto en las empresas, pues bueno, se puede aplicar desde un jefe de área, un coordinador, una jefatura, una gerencia a nivel directivo. Incluso, por ejemplo, en la docencia podemos aplicar también este test, que de hecho yo la aplicaba en el Colegio Fontana y en el Álamos, les aplicaba esta prueba porque al final del día pues tenían que supervisar el trabajo de sus estudiantes y pues dar sobre todo mucho seguimiento, ¿no? Y una parte muy importante que también mide este test, pues son las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, bueno, este test evalúa 5 formas en que se comporta una persona en situaciones que requieren una supervisión, control de personal en un grupo. Aquí obviamente medimos también rasgos de liderazgo. Este test cuenta con 30 reactivos en los que se tiene que marcar una opción de las 4 alternativas. Se responde aproximadamente en 25 minutos, no tiene un tiempo establecido, pero bueno, alrededor de 25 minutos. También le pedimos al candidato que no piense mucho sus respuestas, sino que lea la pregunta y conteste de manera inmediata. Y se sugiere aplicar con un nivel de escolaridad a partir de licenciatura y puestos que tengan personal a su cargo. También es muy importante siempre elegir el test que vaya de acuerdo a la escolaridad del candidato y a las funciones que va a realizar y por supuesto a nuestro perfil de puesto. Ok, entonces vamos a analizar qué aspectos mide este test. Pues bueno, obviamente la habilidad de supervisión, que en este caso son las características que la persona tiene para manejar y controlar un grupo de trabajo, implica también aquellas habilidades de liderazgo como les comentaba, ¿no? Entonces, en el test nos va a dar una calificación, una ponderación en general del test como habilidades de supervisión, y de ahí se desglosan algunos otros aspectos, que son los 5. Ahorita vamos a ver el segundo, que es la capacidad de decisión en las relaciones humanas. Se refiere específicamente este criterio a la toma de decisiones que debe de tener una persona para intervenir o resolver los problemas que se puedan presentar en su equipo o en el caso de una docencia en el grupo, ¿no? Entonces, esta capacidad de decisión de las relaciones humanas creo que es súper importante también. Si llega a haber un conflicto, pues bueno, ¿cómo lo puede resolver? Hoy en día, una de las competencias que también busca las certificaciones de SEP Conocer, que se agregó esta cuarta característica o habilidad, es que los candidatos o las personas que elaboran en una empresa tengan la capacidad de convivir con las demás personas. O sea, no nada más es que tengas la experiencia, no nada más es que tengas, que desarrolles tu trabajo, sino que sepas relacionarte de manera pues asertiva, armónica, con respeto con las demás personas, ¿no? Que eso es bien importante, que muchas empresas luego ese tipo de problemas son más, pesan más que otros, que propiamente
conflictos propiamente técnicos o del trabajo, ¿no? Siempre las relaciones humanas son un poco difíciles, entonces creo que esta prueba pues mide ese aspecto que hoy en día buscan mucho las organizaciones, la actitud que tengan las personas hacia sus colaboradores y cómo interactúan con otras áreas, ¿ok? Creo que esa parte es súper importante. Otra capacidad, o bueno, perdón, otro aspecto que mide es la capacidad para evaluar problemas interpersonales. Se observa el criterio y juicio de la persona con respecto a situaciones sociales que presentan cierta problemática en las relaciones interpersonales, ¿no? Volvemos a lo mismo. ¿Cómo puedo yo tener la capacidad de evaluar los problemas que se presenten en mi equipo de manera objetiva, no irme, pues bueno, de manera subjetiva o que me gane el sentimiento con lo que me platica o sugiere, surge algún problema, no nada más irme con un lado, sino con el otro, siempre ser muy imparcial y escuchar siempre ambas partes, ¿no? Para poder resolver el conflicto. Otro aspecto es la habilidad para establecer relaciones interpersonales. Súper importante, yo creo que tanto en estos como todos los puestos es una habilidad que debemos tener súper desarrollada. Son aquellas facultades con las que cuenta la persona y que le permiten establecer un contacto con los demás de una manera eficiente y adaptativa, ¿no? Volvemos a lo mismo, adaptarnos a diferentes entornos, para saber, pues, interactuar entre todas las áreas de la empresa. Y finalmente, el otro aspecto que mide el test MOS es el sentido común y tacto en las relaciones interpersonales, también súper importante. Se observa la capacidad que tiene la persona para llevarse bien con los demás con relación a una conducta basada en el juicio lógico. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo nos referimos hacia los colaboradores? ¿Cómo damos una instrucción? ¿En qué entonación? ¿Qué intención tiene? Muchas veces podemos decir lo mismo o con las mismas palabras, pero la entonación es diferente, ¿no? Y puede ser que alguno de los colaboradores pues se sienta agredido o ofendido con la forma en que decimos las cosas. Entonces creo que ese sentido y tacto para decir las cosas también es una habilidad súper, súper importante que debemos desarrollar todos los puestos, ¿no? Todas las personas cuando estemos en algún ámbito laboral. Aquí les presento algunos reactivos que mide el test. Las instrucciones básicamente para resolver este test es, para cada uno de los problemas siguientes se sugieren 4 respuestas correctas. Marquen una hoja de respuestas con una cruz el espacio que considere que corresponda a la solución que usted considere más acertada. No marque más de una y no haga ninguna anotación en este cuadernillo. Bueno, hoy en día ya tenemos los software de psicometría como PsicoWeb, donde únicamente se le programa la evaluación al candidato, se programan las evaluaciones, se manda el link, el candidato lo resuelve, obviamente dándole las indicaciones que tiene que ser de preferencia en una sola exhibición, en un lugar relajado, ventilado, que no tenga preocupaciones ni tampoco interrupciones, ¿no? Porque eso, pues siempre en una evaluación psicométrica hay que estar con nuestros 5 sentidos, porque si llega a afectar los resultados o la confiabilidad, si la persona está distrayéndose, si la persona está nerviosa, si la persona está deprisa. Entonces, es bien importante decirle esto a los candidatos para, pues, conocer qué pasó, ¿no? Muchas veces nos sorprenden los resultados cuando el candidato los responde y si salen resultados un poco, pues, no tan en la media, pues, bueno, sí es importante decirle al candidato en qué condiciones respondió la prueba, ¿no? Porque muchas veces, pues, a lo mejor le da pena decirnos por tener que cumplir el proceso de selección, ¿no? Con la evaluación psicométrica. Entonces, bueno, aquí les puse un ejemplo. En la primera dice, se le ha asignado un puesto en una gran empresa. La mejor forma de establecer relaciones amistosas y cordiales con sus nuevos compañeros será, tenemos 4 opciones de las cuales van a elegir una, evitando tomar notas de los errores que incurran, hablando bien de ellos al jefe, mostrando interés en el trabajo de ellos o pidiéndoles les permitan hacer los trabajos que usted puede hacer mejor. Ajá, entonces de estas 4 incisos o respuestas vale elegir uno. En este caso la respuesta correcta es la número, bueno, es el inciso C. Y la segunda dice, tiene usted un empleado muy eficiente, pero que constantemente se queja del trabajo. Sus quejas producen mal efecto en los demás empleados. Lo mejor sería, y tenemos 4 opciones. A, pedir a los demás empleados que no hagan caso. B, averiguar la causa de esa actitud y procurar su modificación. C, cambiarlo de departamento donde quede a cargo de otro jefe. O D, permitirle planear lo más posible acerca de su trabajo. Entonces, en este caso, la respuesta pues más adecuada sería la B, ¿no? Averiguar qué está pasando en ese sentido. Y bueno, así son varios reactivos. Aquí también les puse unos ejemplos de los reactivos. Voy a leer uno más. Dice una señora de especiales méritos una señora de especiales méritos que por largo tiempo ha dirigido trabajos benéficos, dejando las labores de su casa a cargo de la servidumbre, se cambia a otra población y es de esperarse que ella reaccione o haga la siguiente manera. A, se siente insatisfecha en su nuevo hogar. B,
se interese más por los trabajos domésticos, C, intervenga poco a poco en la vida de la comunidad, continuando así sus intereses, o D, adopte nuevos intereses en la nueva comunidad. Pues aquí la respuesta más correcta sería la C, ¿no? Entonces, bueno, ahí vienen otros dos ejemplos con sus respuestas. Más o menos ese es el estilo de reactivos que se pregunta en este test. Ok, aquí hay otros ejemplos. Se les va a compartir la presentación. Si gustan, entonces ya después lo pueden leer detenidamente el tipo de reactivos. Ahora, aquí ya pues vienen los 4 aspectos que mide el test. Viene lo que es habilidad de supervisión. ¿Qué reactivos son los que miden esta habilidad? Que es el 2, 3, 16, 18, 24 y 30. El B, capacidad de decisión de las relaciones humanas. ¿Qué reactivos lo miden? El 4, 6, 20, 23 y 29. Capacidad de evaluación de problemas interpersonales. Ahí vienen los reactivos que lo miden. La D igual y la C igual. Y aquí lo que tenemos que hacer es saber cuántos aciertos tuvo el candidato en esos rubros. Y una vez que sepamos qué número de aciertos, los vamos a ponderar o a calificar de acuerdo a los valores. En este caso, por ejemplo, la tablita de en medio nos indica el total de aciertos obtenidos. Si, por ejemplo, el candidato obtuvo 19 aciertos en toda la prueba, corresponde a un nivel 3 más, que es un medio superior. Si el candidato obtuvo en toda la prueba una calificación de 12 a 14 aciertos, supongamos que haya tenido 13, su rango es en un nivel 4 y su habilidad de supervisión en general del test es inferior. Ajá, entonces, pues obviamente se espera que todos tengan un rango medio hacia arriba. Si es un rango medio inferior, pues lo podemos a lo mejor evaluar o considerar y darle la oportunidad de desarrollar esas habilidades, ¿no? Entonces, así es como se pondera el test. Digo, hoy en día con la psicometría de los software, pues ya nos da totalmente estos resultados de manera pronta, incluso con gráficas. Y bueno, en la parte derecha vienen los rasgos por área. Un nivel 1 es un nivel muy superior de un percentil 90, un 2 superior 75, un 3 medio superior 60, 3 medio medio, un término medio, medio inferior 40, 4 inferior un percentil 25 y 5 deficiente. Normalmente es muy raro que los candidatos salgan en rangos inferiores o deficientes, pero sí llega a pasar que tengan en esos, que salgan en esos rasgos, ¿no? Entonces ahí habría área de oportunidad para poder capacitar al candidato, ¿ok? Bien, ahora nos vamos específicamente ya a lo que es la interpretación del MOS y el ejemplo de perfiles de puestos. Yo les puse aquí un ejemplo como si estamos haciendo un reclutamiento como un supervisor de calidad. En este caso, pues se le aplicó el test MOS, ya que tendrá a su cargo el área de ensamble con 20 operadores o colaboradores a su cargo. Tenemos las 5 habilidades o características que mide el test y es muy importante que ustedes también puedan hacer un perfil de lo esperado y un perfil obtenido, ¿no? Hay test que podemos hacer o softwares que podemos ya poner nosotros ponderar qué nivel de competencia queremos que tenga el candidato y al hacer el test, pues ya nos hace como la comparación o el match, ¿no? De las habilidades. En este caso, pues yo puse que la habilidad de supervisión para un supervisor de calidad, pues esté en un nivel muy superior. En este caso, el candidato lo obtuvo en un nivel 2 superior, que la capacidad de decisión en las relaciones humanas, yo lo pondré que tengo un término medio y el candidato obtuvo un medio inferior. La capacidad de evaluaciones de problemas interpersonales, yo lo pondré que tengo un nivel medio superior y el candidato obtuvo un 3 medio medio. Habilidad de establecer relaciones interpersonales, yo lo pondré que tuviera un nivel medio superior y lo obtuvo un término medio. Y sentido común y tacto en las relaciones interpersonales, yo lo puse que tuviera un nivel 2 superior y salió con un nivel 3 medio inferior. Entonces, pues bueno, yo lo pondré así porque pues al final del día tiene que estar en contacto con sus colaboradores, con sus operadores y a veces muchos de las personas pues traen algún tema personal, entonces bueno, hay que acercarse con ellos, checar qué está pasando para que pues hagan de manera adecuada su trabajo. Entonces, vamos a hacer la interpretación con estos resultados obtenidos y con los esperados. Y como interpretación o conclusión, podemos decir que para el puesto de supervisor de calidad y de acuerdo a los resultados obtenidos en el test, el candidato obtuvo un rango 2 superior en general, con todo lo que yo ya les puse.
y cuenta con la habilidad para supervisar a su personal, dar seguimiento a las actividades realizadas y ejercer un liderazgo positivo con sus colaboradores. Sin embargo, como áreas de oportunidad o en los rangos que tuvo en medio o un poquito hacia abajo, debe mejorar su criterio y toma de decisiones en los conflictos que puedan presentarse con sus colaboradores, actuar con sentido común, objetividad y empatía. En este caso, sugiero o se sugiere que el candidato o la persona, si ya decidimos contratarla, tome un curso de comunicación asertiva e inteligencia emocional. Ajá, bueno, estas conclusiones son específicamente de este test. Obviamente, si le aplicamos la batería completa, pues nos arrojan otros resultados, pero específicamente en esta que es habilidad de supervisión y que va a tener gente a su cargo, creo que es muy importante. En general es un candidato viable, cubre con el puesto, obviamente hay que checar el proceso de la entrevista, que nos arrojó la entrevista profunda, que nos arroja su currículum con la experiencia que ha tenido, referencias laborales, todo el proceso, ¿no? De reclutamiento y selección. Pero creo que trabajando estas áreas puede ser un candidato bueno para poder contratarlo, ¿no? Es un candidato viable, digamos, no lo descartaríamos. También les puse otro ejemplo como una vacante como jefe de contabilidad. A este se le aplicó el test MOS, ya que tendrá a su cargo cinco colaboradores en su área. Igual tenemos los aspectos que mide el test, los resultados esperados y los resultados obtenidos. En este caso yo puse como habilidad en supervisión superior porque, pues bueno, es parte de lo que es su función como jefatura. Él obtuvo un rango medio inferior, capacidad de decisión en las relaciones humanas, un término medio, capacidad, y obtuvo un término medio, capacidad de evaluación de problemas interpersonales, yo lo puse como un término medio y lo obtuvo un medio inferior. Habilidad para establecer relaciones interpersonales, lo pondré como un término medio superior y él obtuvo un medio inferior. Y sentido común y tacto en las relaciones interpersonales lo puse yo como un término medio superior y él obtuvo un término medio superior. Ajá, entonces podemos, y volver a lo mismo, ponderar qué es lo que queremos y cuáles son los resultados obtenidos. En este caso vamos a ver la interpretación o las conclusiones. Puse para el puesto de jefe de contabilidad y de acuerdo a los resultados obtenidos en el test, el candidato obtuvo un rango 3 medio inferior en toda la prueba en general. Es una persona objetiva y con juicio lógico, sabe solucionar los conflictos que puedan presentarse en su área de trabajo, sin embargo debe mejorar su liderazgo, controlar las actividades de su equipo, establecer sus relaciones interpersonales con empatía y adaptarse con mayor facilidad a las situaciones. En este caso se sugiere tomar un curso de liderazgo e inteligencia emocional. Ajá, entonces, a pesar de que tuvo un término medio inferior, vamos a evaluar en este caso junto con otros test si realmente el candidato cubre el puesto o si lo podemos desarrollar en estas áreas, ¿no? Pero también sería un candidato viable. A pesar de que haya salido medio inferior, podemos trabajar esas áreas de oportunidad, ¿no? Recuerden, una psicometría no determina una contratación, es una herramienta que nos ayuda a conocer más el perfil del candidato de manera integral, ¿ok? Yo aquí les había puesto preguntas y respuestas, pero bueno, esto lo vamos a dejar al final de la sesión, unos 10 minutitos antes. Y pasamos con el tema vamos en tiempo, vamos con el tema de IPB, para ver qué es lo que mide y cómo se interpreta. ¿Ok? Entonces, bueno, el test IPB es el inventario de personalidad para vendedores. Este sí es un test más largo, consta de 87 reactivos, no tiene límite de tiempo y se tiene que marcar también una opción que más defina a la persona. Se responde aproximadamente en 45 minutos porque sí es un poquito largo. Igual se sugiere aplicar, bueno, en este caso, esta prueba se sugiere aplicar desde nivel de escolaridad con bachillerato hasta nivel licenciatura. ¿Y qué evalúa este test? Este va a evaluar varios aspectos de lo que es las características o habilidades que tiene que tener una persona para desarrollar las ventas o el área comercial. Y el primero es la comprensión. ¿Qué es la comprensión? Pues refleja la aptitud para la empatía, así como la capacidad para situarse en el lugar del cliente. Es bien importante que cuando estemos con un cliente o esta test que aplique, pues bueno, que sepamos o el candidato sepa comprender al cliente, ¿no? Que sepa entender sus necesidades, que tenga una escucha activa, eso es muy importante, ¿no? Que haga empatía y clic con el cliente para que pueda identificar qué es lo que quiere. Otro punto importante es la adaptabilidad. Esta hace referencia a la flexibilidad y a la capacidad de adaptarse a circunstancias adversas, logrando desempeñarse adecuadamente en cada una de ellas. Tiene que tener
la capacidad de adaptabilidad para diferentes entornos, ¿no? Diferentes tipos de clientes, ¿no? Hay clientes que son a lo mejor muy accesibles, otros no tanto, depende del giro de la empresa que se esté tratando. Entonces debe de tener la flexibilidad para adaptarse a varios ambientes, ¿no? Puede ser que si tiene una cita con el cliente y está lloviendo, a lo mejor hubo un choque, ¿no? Entonces tiene que tener esa capacidad de adaptarse a diferentes entornos. O si tiene alguna situación personal, pues bueno, dejar a un lado eso y enfocarse a lo que es específicamente en el momento si va a una cita con un cliente, ¿no? Entonces, adaptarse a diferentes situaciones para que pues pueda tener esa control de sí mismo, que es la siguiente, para que pueda tener una buena sesión con su cliente, ¿no? Control de sí mismo se trata de la disciplina personal, perseverancia, estabilidad emocional con las que cuenta la persona, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, tener disciplina, si el cliente nos citó 10 de la mañana, pues llegar unos minutitos antes para que 10 en punto ya estemos ahí, ¿no? En caso de que haya alguna situación, pues bueno, avisar, ¿no? De que se va a llegar un poco tarde para que pues el cliente no se quede con esa mala sensación, ¿no? Porque bueno, se dice si llegó tarde, pues a lo mejor no le importa la situación que vamos a ver y bueno, es bien importante que tenga control de sí mismo el candidato. Tolerancia a la frustración, pues básica, ¿no? El estado emocional ante una situación ante una situación en la que un deseo, proyecto o necesidad no se cumple, que tenga toda la tolerancia a la frustración a recibir todos los nos posibles, que el no lo desanime, ¿no? O sea, que sea como un impulso para lograr el sí. Esa es básica para las personas de ventas. La combatividad, en este caso, es la capacidad de luchar con el afán de vencer la contraparte. Sería como perseverancia, ¿no? Estar muy perseverante en lograr lo que quiero. Si no me dio la cita, le vuelvo a llamar para que me den la cita hasta que me logre recibir en las oficinas, ¿no? Otro aspecto importante es la dominancia. Evalúa la capacidad de persuasión y la autoridad natural hacia el cliente, ¿no? Tener que nos vea seguros. Una persona de ventas, pues bueno, que tiene que conocer su producto, tiene que conocer el mercado, las ventajas competitivas del producto o de servicio, y que vaya seguro, ¿no? Que no empiece a dudar, que no vea como que no sabe qué es lo que va a vender, porque pues bueno, eso crea mucha incertidumbre en el cliente, ¿no? Entonces creo que es bien importante tener estos aspectos pues bien desarrollados. Seguridad define una persona que confía en su propia capacidad, en sus habilidades para lograr lo que se propone, ¿no? Entonces también que llegue seguro desde su actitud, desde cómo camina, desde cómo llega, cómo saluda, ¿no? Todo eso, pues el lenguaje no verbal es súper importante también en este tipo de puestos. Actividad, aquí lo menciona como que sea una persona dinámica, entusiasta, vigorosa, energética y animosa, ¿no? O sea, las personas por lo general que tienen perfiles de ventas, pues no son personas que les gusta estar a lo mejor encerrados en una oficina, tras la computadora todo el tiempo, les gusta estar en espacios abiertos, convivir con muchas personas, estar en situaciones, moverse a cada rato en diferentes entornos, entonces esta actividad o este rasgo es súper importante. Y bueno, obviamente la sociabilidad señala la aptitud de establecer contactos, implica el gusto por las relaciones interpersonales, ¿no? También que es una persona sociable, ¿no? Que sea, que tenga facilidad de palabra, que no le dé pena estar con diferentes personas, con diferentes personalidades y que, bueno, pueda tratar desde el gerente general, el director o hasta un puesto de coordinación o hasta incluso un puesto de colaboradores con un puesto más bajito, ¿no? Entonces, esa sociabilidad lo debe caracterizar para este tipo de puestos. También este test mide, así como el anterior, el MOS mide como un rango general de habilidades de supervisión. Este va a tener un aspecto bien importante que es la disposición general para la venta. Aquí, si el candidato sale con puntajes altos, nos va a indicar que es una persona con facilidad para establecer y elevar las ventas. Asimismo, persuadir al cliente contando con un moderado control de sí mismo, ¿no? Entonces, este aspecto, si de aquí el candidato tiene un puntaje alto, es en general que va a poder desarrollar todas las características o todos los reactivos o todos los aspectos que mide este test. Si tiene puntajes bajos, indica que es una persona con grandes dificultades para establecer o cerrar una venta, tendrá problemas de asertividad, poca motivación, baja potencialidad para estimular al cliente y no tendrá control de sí mismo. Entonces, es muy difícil que una persona que salga en la disposición general de ventas con los reactivos que mide, es muy difícil una persona que tenga puntajes bajos tenga éxito en las ventas. No significa que no lo pueda desarrollar, pero nos va a requerir más tiempo desarrollar a la persona, ¿no? Ahí tendríamos que ver también si la persona está dispuesta, ¿no? A capacitarse y atender
pues esta capacitación para lograr las ventas. Este también tiene otro rango que mide este test, que es la receptividad. Puntajes altos señala que es una persona con buenas cualidades empáticas, sabe ponerse en el lugar del otro, tiene una escucha activa, eh, tiene posibilidades de adaptación rápida ante cualquier situación. Si de repente le cambian la cita, lo veía a las 10, pero ahora lo ve a las 5 y luego lo vea o le cambia de día, pues bueno, que tenga la capacidad de adaptarse y de, pues al final del día atender al cliente, pero a lo mejor haciendo algunos ajustes internos en sus agendas, ¿no? Y tiene la capacidad igual de control de sí mismo y tolerancia a la frustración, ¿no? Qué tan receptivo es de todo lo que el cliente puede percibir. Siempre es bien importante escuchar al cliente, ¿no? Primero escucharlo, saber qué quiere y ya sobre eso al final, pues bueno, hacemos ya el análisis de lo que quiere el cliente. ¿Qué nos indica un puntajes bajos en receptividad? Pues va a manifestar que ser una persona que no le agradan los ambientes conflictivos, su actitud será de acoplamiento a los lineamientos que dictamina la empresa, no le gustan los riesgos, tendrá dificultad para tomar las decisiones y puede no comprometerse al 100%, ¿no? Entonces prefiere a lo mejor un puesto pues de otro perfil, ¿no? No significa que sea malo, pero pues a lo mejor para el área de ventas no tiene esas habilidades, pero puede funcionar en alguna otra. Tendrá también dificultad en la adaptabilidad, así como poca tolerancia a la frustración y no corresponde al tipo de venta que estamos buscando, ¿no? Entonces, si ya tiene estos puntos y tiene un perfil bajo en el anterior, y aparte en este sale bajo, pues sí, muy difícilmente tendrá éxito en el área de ventas. Otro aspecto muy importante también, pues la agresividad, aquí en el aspecto pues, de ser dominante y agresividad en el buen sentido, ¿no? Manifiesta ser una persona con gran capacidad para soportar situaciones conflictivas o para provocarlas en el deseo de ganar, con alto empuje. Implica la actitud de retos para poder, de retos de poder o bien ascender, se maneja bien en la toma de decisiones, es seguro de sí mismo, no rechaza los riesgos, es activo y dinámico, ¿no? Entonces, agresivo en cuanto a impulsividad de manera positiva, proactivo, que tenga ese empuje, ¿no? Que no le tengamos que estar diciendo las cosas, ¿no? Oye, ¿ya hiciste tus citas para ver a tus clientes? No, que él tenga, propongo estas citas, propongo hacer estas estrategias de venta, ese tipo de personas, ¿no? Es una persona agresiva competitivamente para las ventas y se le facilita aperturar mercados, ¿no? O sea, aunque no los conoce, él se arriesga, busca, intenta y pues bueno, esos perfiles son los que pues requerimos para el área de ventas. ¿Qué nos da un puntaje bajo en el de agresividad? Pues bueno, es una persona con deficiencia en el tacto con los demás, es apática, que no comprenderá ni entenderá, no escuchará, será frío, calculador en situaciones sociales. Entonces, pues bueno, tendrá poco éxito en estas áreas si tiene esos puntajes bajos, pero pues bueno, a lo mejor puede tener otras habilidades donde lo podamos colocar en algún otro puesto e irlo desarrollando para ir trabajando sus habilidades, ¿no? Ok, aquí les puse algunos ejemplos de lo que mide el test de IPB. Vamos a leer aproximadamente, bueno, más o menos las instrucciones. Dice, en las páginas siguientes encontrará cierto número de situaciones y de preguntas seguidas de varias respuestas posibles. Se le pide que escoja una alternativa y una sola para cada pregunta. Eh, la que de manera espontánea le parezca preferible. También igual, que no piense mucho en las respuestas y que sea lo que primero pueda responder. En algunas cuestiones será usted personalmente implicado. Por ejemplo, si usted pudiera elegir el tipo de vivienda de manera completamente, ¿qué preferiría? ¿Una casa en el campo con un gran jardín, un lujoso apartamento en una gran ciudad, una casa situada en una calle tranquila de una pequeña ciudad? Ajá, entonces, en algunos reactivos va a ser como si nosotros estuviéramos contestando esos reactivos o en otras se refieren a personas ajenas, como por ejemplo, J está comprando en un gran almacén cuando advierte que alguien esconde discretamente un disco bajo su jersey. ¿Qué haría J o qué haría esa persona? Tenemos tres opciones: dar cuenta del hecho al primer vendedor que encuentre, no hacer nada porque piensa que no es cosa suya, o indicar al infractor con el gesto o de palabra que ha visto lo que ha hecho. Ajá, entonces en algunas situaciones son cuestiones que me pueden pasar a mí o a otras personas. ¿Ok? Son los 87 reactivos. Algunos ejemplos son estos. Se les puse algún tipo de ejemplos para que sepan qué se le pregunta al candidato. El primero, por ejemplo, dice, T debe salir de viaje con una persona de la que no conoce nada. ¿Sobre cuál de los siguientes aspectos de esa persona es preferible informar a T para que el viaje resulte mejor? A, su estilo de vida.
B, los puntos que tengan en común y C, su actividad y responsabilidades profesionales. En este caso, la respuesta sería la B. Ajá, en estos son 3 aspectos para elegir. Otro reactivo que nos pregunta este test, pues es, entre los siguientes tipos de vendedores de prendas confeccionadas, ¿cuál es el que tiene más probabilidades de éxito? A, el que presente las últimas novedades. B, el que tratando de conocer el estilo de su cliente se interese por su modo de vida. O C, el que posea una buena capacidad de convencer. En este caso, la respuesta sería la B. Otra pregunta del test es, un buen amigo de C había comenzado bastante brillantemente su carrera profesional, pero los resultados no han sido lo que cabría esperar y terminó teniendo numerosos fracasos. ¿Qué pensaría C acerca de esto? A, que las condiciones no le han sido favorables. B, que no estaba a la altura necesaria. C, que no ha utilizado bien los medios para salir adelante. Aquí la respuesta, pues más común que todos contestarían sería la letra C. Vamos a ver el último. B encuentra en casa de unos amigos a una persona que aparenta una edad muy inferior a la que realmente tiene. ¿Qué opinaría B? Probablemente ha encontrado en la vida la que le convenía, tiene buena suerte, es cuestión de naturaleza o seguramente ha tenido una vida difícil. Aquí la respuesta sería la A. Entonces, este tipo de reactivos son los que presenta el test. Sí está un poco largo, entonces sí tienen que fijarse o hacer la recomendación a los candidatos que lean bien las preguntas para que puedan contestar de manera correcta. Aquí tienen otros ejemplos con sus respuestas, pero les comento, ya hoy en día el software pues ya nos ahorra toda esta chamba de hacerla calificada, como antes era en lápiz y papel. Ahora los software pues son una maravilla, nos sacan ahí luego los resultados y las comparaciones de los perfiles. Bien, ahora, de todos los rasgos que mide este test de IPB, que ya les describí o vimos las definiciones de cada uno, pues vamos a tener asimismo una puntuación alta y una puntuación baja para poder hacer la interpretación. En comprensión, una puntuación alta es que la persona cuenta con la facilidad de integración que le permite aceptar nuevos sucesos o cambios en su entorno actual, es capacitada de identificar las necesidades de otras personas y empatizar con ellas. ¿Qué sería una puntuación baja? Carece de habilidad de intuición, muestra mínima empatía hacia los demás, ¿no? Entonces es como lo que esperamos, lo alto y lo bajo. Vuelvo a lo mismo, si hay candidatos que salieron en puntuaciones bajas, los podemos desarrollar si realmente nos interesa que ese candidato se quede con nosotros y si no, y si a lo mejor urge cubrir la posición y no tenemos el tiempo para llevar a cabo todo un proceso de capacitación, pues a lo mejor nos optamos por el candidato que cubre mayor el perfil, ¿no? En adaptabilidad, pues bueno, obviamente como su nombre lo dice, se adapta fácilmente a las situaciones y al medio en el que se encuentra, sus habilidades son el área comercial, todo el área de relaciones públicas, el área comercial, sabe adaptarse a cualquier situación y al cliente. Una puntuación baja de qué nos habla, pues que su proceso de adaptación a personas y situaciones de diferentes es lento y complicado, muestra cierta rigidez en sus actividades intelectuales o de relación. Control de sí mismo, pues es una persona organizada, perseverante, hábil, facilidad de palabra, maneja sus emociones, es capaz de administrar adecuadamente su potencial físico y mental y se muestra dueño de sí mismo. Son personas a lo mejor autogestivas, ¿no? Tienen su agenda, van por resultados, ¿no? No hay que estar como con ellos pidiéndoles las cosas. Se les da una meta de ventas y ellos trabajan de manera independiente, ¿no? De manera solitos, sin estar como una supervisión directa. Una puntuación baja en control de sí mismo, pues es una persona poco organizada e inconstante en las actividades que realiza, tiene dificultades para administrar su potencial, ya sea intelectual o físico. Pasamos a lo que es una tolerancia a la frustración alta, acepta, entiende los fracasos sin tomarlos como algo personal o en su contra, obtiene aprendizaje de las situaciones frustrantes que ha experimentado y aunque le digan 20 veces no, él va a esperar el sí y no le afecta, ¿no? No se involucra de manera personal y ni toma nada personal. Una puntuación baja, pues tiende a personalizar las situaciones en las que se ve implicado. Lo anterior le obstaculiza el cierre de ventas y obviamente pues no tiene esa fuerza, ¿no? Para tolerancia a la frustración y cree que a lo mejor pues no tiene perfil para la venta, se deprime, etcétera. La combatividad o perseverancia, en este caso, es la capacidad de enfrentar situaciones de conflicto, tolerar desacuerdos, tiene un estilo comercial directo y sabe abrir mercados y es muy insistente y persistente, ¿no? Sabe manejar los conflictos, no se le cierra el mundo y tiene esa capacidad.
En cuanto a combatividad en un nivel bajo, se muestra incapacidad de enfrentar situación de conflicto, le resulta difícil manejar desacuerdos, tiende a mostrarse obediente y pacificador, ¿no? O sea, a lo mejor está con un cliente y no sabe manejar objeciones, en lugar de que él le dé más soluciones, pues a lo mejor dice, sí, pues sí, está bien lo que usted dice y pues bueno, ¿no? Entonces ahí le faltaría esa capacidad de perseverancia y de iniciativa. Dominancia, persona que se desenvuelve de modo persuasivo y cautivador en su entorno, influye de manera natural sobre los demás. Eh, Ese es un puntaje alto. Puntaje bajo, se le convence con facilidad, acepta sin dificultad la opinión de los demás y con ciertas dificultades para la venta activa, ¿no? Entonces, como que se da por vencido y en cambio el de dominancia, pues resuelve, tiene apertura con todos y sabe tratar. Yo creo que el cliente sabe luego cuando la persona va con ese tipo de habilidades, ¿no? Cuando es muy abierto, ¿no? Y que tiene pues mucha tema de conversación también, ¿no? Pasamos a la seguridad. Un puntaje alto es que se atreva a participar en situaciones nuevas y desafiantes, es capaz de enfrentarse a riesgos en caso de ser necesario. Puntuación baja, carece de seguridad en su persona, de modo que aunque tenga talento o experiencia, no se atreva a realizar tareas difíciles, ¿no? O sea, no le gusta tanto esa parte de los retos, ¿no? Actividad, pues la persona necesita estar ocupada, tiene cosas que hacer, preferiblemente actividades que exijan ejercicio físico. Normalmente a lo mejor estas personas de ventas, pues antes de entrar a la oficina se van a hacer ejercicio, saliendo del trabajo, a lo mejor tienen alguna reunión social. Entonces son gente que luego uno identifica que tienen una actividad y están al 100%. Una actividad baja, pues no precisa de actividad física frecuente, acepta los periodos de pasividad e inactividad, ¿no? Que uno se da cuenta desde que la persona entra a la oficina, ¿no? O si estamos haciendo las entrevistas, desde cómo entra, qué actitud lleva, nos damos cuenta de cómo es, ¿no? Sociabilidad, es muy extrovertido, capaz de crear nuevas relaciones, convivir con quienes le rodean, establece con facilidad contacto con los demás. Y obviamente un puntaje bajo, es una persona introvertida, no le gusta convivir con los demás, limita sus relaciones a un número reducido de personas, ¿no? Entonces ahí también nos damos cuenta que a lo mejor para ventas no, pero puede tener un buen perfil para otro tipo de puesto. Ok, ahora vamos a ver ahorita la interpretación del IPB y un ejemplo de perfiles de puesto. Recordando que, bueno, ya dijimos que para la prueba de MOS, pues son cualquier persona que tenga personal a su cargo. Y para ventas, pues bueno, puede ser desde un asesor inmobiliario, ¿no? Que tenga que tratar con clientes, un consultor, también un consultor requiere este tipo de habilidades de ventas, un asesor de alguna agencia de autos, ¿no? También necesita tener esta parte. Un vendedor de mostrador también necesita tener esas habilidades de ventas, aunque esté en un mostrador. Una persona de telemarketing, ¿no? También es bien importante que tenga este tipo de perfiles y a lo mejor en general una persona con el área comercial, ¿no? Entonces creo que también estas habilidades pues son muy importantes que tengamos o desarrollemos todos. Ok, aquí yo les puse una vacante de gerente comercial. En este caso, se le aplicó el test IPB, es un puesto que debe dominar las técnicas de venta, prospectar y cerrar ventas, ¿no? Este gerente de comercial va a tener un equipo a su cargo, pero él como líder, pues debe también tener ciertas habilidades para poder guiar a sus colaboradores. En este caso, puse de la primera columna la disposición general para la venta, yo le puse que tenga un resultado alto y obtuvo un resultado alto. En receptividad lo puse término medio, tuvo un término medio. Agresividad, le puse también un resultado término medio, él tuvo un resultado alto. Comprensión, tuvo un rango medio y yo lo puse como término medio y él obtuvo un rango bajo. Adaptabilidad, tiene el resultado esperado es alto, tuvo un nivel alto. Control de sí mismo, alto, y él tuvo un medio, tuvo un rango medio en esta parte. Tolerancia a la frustración, yo le puse un resultado esperado medio, sin embargo, él lo tuvo alto. Combatividad, obtuvo un rango, los espera un término alto, él tuvo un rango medio. Dominancia, pusimos un resultado esperado en un término alto, él obtuvo medio. Seguridad, un término alto, él obtuvo un término alto, ahí corresponde a lo que estamos esperando. En actividad, obtuvo un término medio, perdón, esperado medio y tuvo un nivel bajo, ahí sería un puntito rojo, ¿no? Tanto en comprensión bajo como en actividad bajo. Sociabilidad, un término esperado alto y él obtuvo un medio. Ajá, entonces vamos a ver cómo podemos interpretar en base a estos resultados que nosotros esperamos del perfil de puesto y lo obtenido en el test. La conclusión a la interpretación es que para el puesto de gerente comercial y de acuerdo a los resultados obtenidos en el test, es un candidato que sabe manejar situaciones conflictivas,
tiene empuje, es adaptable, toma riesgos y entiende los fracasos. Toma decisiones adecuadas, es seguro de sí mismo y posee la habilidad para aperturar mercados. Sin embargo, debe mejorar su empatía y desarrollar más su intuición. Ajá. Sin embargo, es un buen candidato para la gerencia. ¿Okay? Entonces, a pesar de que tuvo esos rangos bajitos, son rasgos rescatables, ¿no? Y en general, como él va a estar a nivel, como a la cabeza, como de la gerencia comercial, son aspectos que puede trabajar, ¿no? Entonces, no es un candidato que descartemos porque tiene otras habilidades, pues, muy importantes para el puesto. ¿Ok? Aquí les puse otra vacante, que es una vacante de call center, telemarketing. Se aplicó igual la prueba IPB, ya que este puesto, pues sus características principales es tolerancia a la frustración, comprensión hacia el cliente y receptividad. Ajá, entonces, pues este es también súper importante. Puse también lo que mide el test, los resultados esperados y obtenidos. En la primera, disposición general de ventas, el esperado un alto, obtuvo un medio, receptividad, esperado alto, obtuvo un bajo, agresividad alto, obtuvo bajo, comprensión alto, obtuvo un medio, adaptabilidad medio, obtuvo un alto, control de sí mismo alto, obtuvo un alto, ahí estamos bien, tolerancia a la frustración alto, obtuvo un bajo, combatividad medio, esperado, obtuvo un nivel bajo, dominancia, un término medio, obtuvo término medio, seguridad alto, tuvo un término alto, actividad alto, alto y sociabilidad medio, medio. Ajá, entonces vamos a ver cómo podemos interpretar estos resultados. La conclusión de la interpretación es que para el puesto de call center y de acuerdo a los resultados obtenidos en el test, es un candidato que se adapta fácilmente a la situación del cliente, es perseverante, organizado, le gustan las situaciones nuevas, debe trabajar la toma de decisiones, tolerancia a la frustración, su tacto para comunicar las cosas a los clientes, se le puede dificultar manejar los desacuerdos y preferir mostrarse pacífico para no afrontar los conflictos y se sugiere que tome un curso de inteligencia emocional y comunicación efectiva. Entonces, aquí este candidato puede ser viable, ¿no? Tampoco está totalmente descartado, podemos trabajar esas áreas de oportunidad, pero pues bueno, este puesto es un poquito complicado porque bueno, el cliente está vía telefónica, ¿no? No lo tenemos de manera presencial, entonces escucha activa 100% y el tono y la forma en que decimos las cosas, aunque no nos está viendo el cliente, simplemente con el tono de voz podemos identificar si la persona ya se desesperó, si la persona no me entendió, si me vuelve a repetir las cosas como ya de manera más enérgica o más determinante. Entonces, todos estos aspectos hay que cuidarlos, ¿ok? Y conclusiones finales, como les comentaba, porque ya casi pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, pues la psicometría es una herramienta muy valiosa que nos ayuda a determinar si el candidato es contratable o no, considerando también su experiencia, entrevista, referencias laborales, todo lo que es nuestro proceso de reclutamiento y selección. Cabe mencionar, como lo comenté al principio, que debe aplicarse una batería de psicométrica completa de mínimo 3 test que evalúen cada área como inteligencia, habilidades y aptitudes, ahí se me fue una D, y personalidad y de acuerdo al perfil del puesto, para poder realizar un análisis integral del candidato y tomar la mejor decisión de contratación. Entonces, bien importante, revisar nuestro perfil de puesto y saber qué pruebas tenemos que aplicar, porque muchas veces aplicamos una prueba errónea, pues si sale mal el candidato, pues a lo mejor no es que sea un mal candidato, sino que la prueba no evaluó lo que estamos requiriendo en esa posición. ¿Ok? No sé si tengan ahorita alguna duda en preguntas y respuestas para apoyarles. Stephanie Elías pregunta, buenos días, ¿ese comportamiento lo haces desde PsicoWeb o con alguna otra plataforma? Se puede hacer, bueno, yo lo hice de manera antigüita, ¿no? Tengo yo mis propios ¿cómo se llama? Nuestros propios cuadernillos. Sin embargo, tengo yo también un software donde aplico a veces estas pruebas, pero la mayoría de las pruebas PsicoWeb o algunas otras que hay en el mercado son muy certeras, realmente la interpretación es muy buena y salen gráficas y de manera puntual te obtienen tanto áreas de oportunidad o fortalezas del candidato. Entonces, PsicoWeb yo lo he ocupado y da muy buenos resultados. Muchísimas gracias. Mercedes Bonilla pregunta, ¿cuál sería el puntaje recomendable para cada uno de estos puntos? Agresividad, receptividad, disposición. Ok. De los primeros, yo creo que lo correcto sería de un término medio hacia arriba. Es lo ideal. Obviamente, si sale en un término medio, hay que desarrollar esas habilidades, pero si sale por abajo del término medio, ya sería un candidato que requiera más capacitación
o que a lo mejor no tenga desarrolladas esas fortalezas, pero si tú ves que es un candidato que tiene la actitud y que lo puedes, que tiene la disposición de aprender, lo puedes considerar y lo desarrollas. Pero lo ideal es que, normalmente en todas las psicometrías, lo ideal es que salga de término medio hacia arriba. Término medio hacia abajo son áreas de oportunidad, pero vuelvo a lo mismo. Si es un candidato que te encantó su actitud y todo eso, teniendo la actitud puede aprender todo, ¿no? También podemos hacer exámenes técnicos, ¿no? Puedes hacerle tú alguna, para ciertos puestos hay exámenes de conocimientos y técnicos que también, pues, te pueden apoyar a la psicometría. Muchísimas gracias. Oscar Acosta pregunta, en su experiencia, ¿qué rasgos del IPB considera críticos para el éxito en posiciones de ventas y cuáles serían las puntuaciones bajas que representarían una alerta importante al momento de decidir una contratación? Ok, déjame poner aquí como el ejemplo. Pues bueno, yo creo que los aspectos bien importantes que hay que tomar en el de ventas es disposición general para la venta, porque ese nos da un panorama general si la persona puede desempeñar un puesto de ventas o no. Receptividad y agresividad. O sea, estos primeros tres puntos de la tabla creo que son súper importantes, que nos da mucho. Si en estos tres salió término medio hacia arriba o salió superior, va a ser un candidato que tenga éxito en el área de ventas. Si en alguno de estos salió bajito, si en el de disposición general para la venta salió bajito, es muy difícil que pueda tener éxito en ventas. Y las otras serían complementarias, ¿no? Las podemos tener, como en este caso, si salió un poquito abajo, lo podemos considerar, pero yo creo que te puedes ir por las tres primeras que tengan un nivel término medio hacia arriba, sería un candidato que sí puede llevar a cabo una labor de venta. Muchísimas gracias. Olga Camacho pregunta, en el catálogo de pruebas de Psicoweb, ¿el PGB es el mismo que el IPB? Creo que sí. Lo que pasa es que luego las psicometrías les cambian el nombre, pero creo que sí es el mismo, ¿eh? Si no, te lo investigo y te paso el dato. Ujú. De igual manera, Olga, ahí con el Country Manager, él te puede, tu asesor comercial te puede dar mayor información exactamente sobre los tecnicismos, ¿no? Exacto. De Psicoweb. Y también por ahí está, ya pusimos la presentación para que todos ya la puedan descargar, ese webinar Psicometría. Ya se subió la presentación. Y luego Marisol pregunta, buenos días, ¿cómo podemos identificar en estas pruebas si el candidato está falseando la información? Hay pruebas donde nos dicen qué tan confiable fue la prueba, ¿no? También te das cuenta si el candidato ya conoce la prueba o contesta y sale en todo superior, pues bueno, sería un superhombre, ¿no? Todos quisiéramos tener esos supercandidatos. Sí te puedes dar idea si sale los resultados totalmente perfectos y también lo puedes hacer, lo corroboras con la entrevista, ¿no? Le puedes hacer una entrevista de casos, por ejemplo, donde querías tú una entrevista por competencias o algún mejor algún assessment center donde le pongas situaciones y él cómo las desarrollaría, ¿no? Ahí te das cuenta si realmente domina el área de ventas y puede llevar ese puesto, pero si sale, te digo, hay pruebas donde te mide la confiabilidad, ahí te dice si tuvo alguna desviación, pero le puedes igual aplicar otras pruebas. Si de tu batería toda sale completamente superhombre, pues bueno, falseó las pruebas o ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. Bueno, las manipuló. El Pero manipulado. ahí ya sería, en base a tus resultados, hacer ya el análisis, ¿no? O si no, le puedes aplicar una prueba alternativa. Perfecto. Jessy Ramos contesta, en los casos de una promoción a un empleado que no es graduado y aplica el perfil de supervisor, ¿hay opción para un perfil en el grado de pasante universitario? Ah, Es no, decir, que no sí, concluyó sus estudios. no hay problema. O sea, me refiero a licenciatura, o sea, que no lo apliques en un nivel preparatoria trunca o secundaria. Se puede aplicar a nivel licenciatura, puede estar, no sé, a lo mejor trunca la licenciatura, se puede aplicar. O sea, no significa que si no la tiene completa con su título y todo no se puede aplicar, sino que tenga ya unos conocimientos más avanzados. Muchísimas gracias. Cristian Leonel pregunta, ¿es posible que la cultura o nivel académico influyan? Para las pruebas psicométricas, para aplicar las pruebas, sí. Sí. Por eso, por ejemplo, hay una prueba de inteligencia que es el Dominos, o el Beta, esos son test para gente o colaboradores que no saben leer ni escribir. Entonces, sí influye porque pues le aplicamos un Terman, por ejemplo, pues ese es a nivel de licenciatura. Si le aplicas un Terman a una persona de secundaria, pues obviamente no va a entender los tecnicismos o las palabras que vienen ahí en ese test. Por eso hay test para cada nivel de escolaridad y de puesto. Eso es súper importante porque luego si le aplicamos mal las pruebas,
puede ser que el candidato es muy bueno y en la prueba salió mal y dijimos, no, pues no, este candidato tiene coeficiente intelectual bajo, no me sirve, ¿no? Entonces, hay que ser bien selectivos en qué tipo de pruebas, con qué escolaridad y de acuerdo a nuestro perfil de puesto, porque puede ser un buen candidato que a lo mejor por ese error lo podamos ya no considerar en el proceso. Perfecto. Olga Rodríguez pregunta, en MOS, cuando el candidato sale deficiente en habilidades de supervisión y relaciones interpersonales, cuando ha desempeñado cargos de liderazgo por sus últimos 10 años, ¿qué aspectos deberemos o ahondar en la entrevista? Pues ahí ya veríamos aspectos de liderazgo, trabajo en equipo, a lo mejor algunos aspectos de inteligencia emocional, porque muchas veces, pues ya tanto tiempo desempeñando ese puesto, a lo mejor sí habría que primero esté bien él, ¿no? Todo siempre vuelve a lo mismo, ¿no? Mientras tú estés bien, todo tu entorno va a estar bien. Entonces, que él a lo mejor traiga, o sea, a lo mejor tiene alguna situación personal complicada, entonces que él esté bien, tanto emocionalmente, ¿no? Hay un test de inteligencia emocional también muy buenos que nos dan ciertos aspectos muy importantes. Entonces, a lo mejor le falla algún tipo de solución de conflictos, puede ser a lo mejor que le falte perdón, algunos aspectos de liderazgo, cómo trabajar equipos de alto desempeño, ¿no? Toma de decisiones, ¿no? Puede ser que a lo mejor le esté fallando en algunas áreas que lo podemos apoyar para que pues siga creciendo y desarrollando sus habilidades. Eduardo López pregunta, ¿existe como una guía en MOS que nos ayude a ponderar cada puesto y no caer en que deben de ser perfectos? En todo tienen que estar en medio alto o alto, es decir, tener criterio. No existe como tal, uno lo tiene que ir desarrollando, ¿no? En base, puede ser perfiles que a lo mejor el MOS, un término medio bajo no afecte, ¿no? Esa posición o ese criterio, o esa escala, y lo podemos ir moderando. O sea, repito, si sale totalmente deficiente o inferior, ahí sí es un poquito rojo. Si sale medio o medio inferior, podemos considerar en qué habilidades no está bien y desarrollarlas, o si es un puesto en que este específicamente no me va a afectar en el puesto porque no va a tener él a lo mejor eh, tanto interrelación con sus colaboradores o que tengan que resolver de manera pronta, a lo mejor eso en un puesto a nivel supervisión junior, ¿no? No afecta, ¿no? Entonces, repito, no nos vamos por un solo test, hay que evaluar todo un contexto y desde su experiencia, cómo se comportó en la entrevista, los resultados, pero digo, lo ideal es que no salgan bajitos, si salen bajos son áreas de oportunidad, si son deficientes o inferiores, ahí sí habría un foquito rojo para saber qué está pasando y si aparte, junto con otro test, sale igual en el medio inferior, pues estamos hablando de que a lo mejor a esa persona le falta desarrollar mucho más habilidades para ese puesto en específico, ¿no? Muchísimas gracias. Oscar Acosta pregunta, ¿qué pruebas alternativas pueden utilizarse para evaluar las mismas competencias que mide la prueba MOS? Hay una que se llama Caustic, que es de preferencias, mide también liderazgo. Esa también se pudiera aplicar. ¿Cuál otra se puede aplicar sería Caustic, sería, a ver, déjame pienso. Pues sería, hay otra de valores, que también puede ser a lo mejor, una de valores que es el SAVIC, esa también. Se puede aplicar el 16FP también. O sea, hay otras, este es específicamente en supervisión, pero puedes aplicar 16FP, Caustic, SAVIC, algunas otras, incluso el Cleaver, ¿no? También nos da mucha idea de la persona. Cleaver también se ocupa mucho para ventas. Entonces, ese también es como el paquete básico para el de ventas, es Cleaver. Y para el de MOS, también podemos aplicar las que te comenté. Perfecto. Pues bueno, creo que ya no hay ninguna duda más. Estamos todavía 2 minutitos de terminar. Igual si tienen, bueno, justamente la licenciada Claudia, gracias por su asistencia. Ahí les deja los datos para quien la guste contactar. Alguna duda, la presentación igual está en el chat para que por favor la descarguen. Y también los invitamos a ingresar a PsicoWeb si tienen más dudas acerca de las pruebas psicométricas, si desean contactar, si desean tener algún demo gratuito. Estamos como www.psicoweb.com para que hagan todas sus preguntas. Muchísimas gracias a todos. Licenciada Claudia, fue un honor tenerla presente y gracias por otro webinar más con PsicoWeb Plus. Y les recuerdo que si tienen alguna duda, si quieren contratar pruebas o más información acerca de ellas, nos busquen también en nuestras redes sociales. Estamos como PsicoWeb Plus y también la retransmisión en YouTube. También vamos a
hacer la retransmisión. Y para los que no pueden descargar la presentación, igualmente pueden escribirle a la licenciada Claudia o Con ahí gusto. con gusto ahí se las va a compartir también. Y bueno, muchísimas gracias a todos y bonito día. Gracias. Excelente día. Hasta luego.